este contrato se tiene que ejecutar de buena fe. En el sistema del código francés, el código napoleónico también empezó a hacer una relación al proceso de integración normativa. Si ya vamos a abordar el estudio de la integración del contrato en nuestro Código Civil, tenemos que analizar el contenido del artículo 1519. Vamos a darle la palabra a Eric Ruano. Eric Ruano. Vamos con Stephanie Reynoso. Stephanie Reynoso. Estuardo El Cid. Estuardo El Cid tampoco está. Bien, Lick, buenas noches. Solo que voy llegando, me estoy conectándome recién a la clase. Pero, ¿qué significa eso? Para efectos de la clase, Estuardo, no le Que entiendo. no escuché la pregunta que hizo. La lectura del artículo 1519. Deme un segundito, Lick, a ver si lo leo. Bueno, si no le damos la palabra a Evelyn Chávez Fuentes. Evelyn Chávez Fuentes. Beverly Sosa. Beverly Sosa. 1519 ya lo tengo, Lick, si gusta. Lo escucho. Bien, 1519. Desde que se perfecciona un contrato, obligan los contratantes el cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Bueno, gracias, Estuardo. Le pedimos a Ezequiel de la Cruz un comentario. Ana Pérez. Ana Pérez. Interesantísimo. Qué cantidad de estudiantes que no se encuentran. Hay un número de carnet que no sé quién es. ¿Existe ese número de carnet? Dai Verdonis. Dai Verdonis. Pregunto, ¿hay alguien en clase o solo estoy hablando con Estuardo? Aparte de Velvet, Aquí vemos varios. aparte de Velvet, sí la vino y Estuardo, pero a todos los que le doy la palabra no están. Gabriela Borrayo. Alan Ruiz. Alan Ruiz. Irlanda Pérez. Yerling Amperes. Estoy seguro que Amperes sí tiene que estar porque va a clase. Ella asiste, pero vamos a darle la oportunidad. Amperes, Buenas noches, doctor. ¿qué piensa que con usted no me equivoqué? Bueno, con los demás estaba seguro que no estaban, pero con usted cuando llegué, dije, ella sí está en clase. Gracias, doctor. Porque veo siempre sus comentarios y su participación. Pero mire, hay una cantidad de compañeros que ingresan y se van a ver Paramount, Netflix, HBO. Bueno, ya no perdamos tiempo en hablar en ellos que no les interesa el curso. Necesito que me explique el artículo 1519 del Código Civil, el que acabamos de leer. Mejor se va separando premisas. Desde que se perfecciona un contrato, eh, quiere decir que las partes que están implicadas llegan a un acuerdo y están consintiendo lo que han convenido.
¿correcto? Pero eso es, ¿qué consecuencia genera? Usted es correcto lo que dice, pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia de perfeccionar un contrato? Que se obligan entre ellos. Es correcto, el contrato queda reflejado en aquel principio pacta sunt servanda. El contrato es ley entre las partes, quedan obligados, están obligados a su cumplimiento. Sigamos. Em, Siempre que, ahí continúa. Siempre que, que estuviera dentro de las disposiciones legales, que todo tiene que estar dentro de como la ley lo exige, ok, muy bien, sigamos. y debe ejecutarse de buena fe. ¿Qué significa la buena fe contractual? La buena fe aplicada a los contratos. ¿Qué entiende Eh, usted por una buena fe? Tal vez no tienen que haber alguna mala intención. Es correcto, la buena fe es las reglas claras, las rectas, los acuerdos que no implican un ejercicio abusivo del derecho o que vayan a inducir a error o que conlleve una mala intención. Un acto de mala fe es contrario a los principios del contrato. Y lo último dice, según la común intención de las partes. ¿Qué quiere decir esa palabra común? Aplicada a la intención de las partes. Que, que ambas partes están de acuerdo. Sí, la común es que la intención es de las partes, dos Ujú. o más partes. A Sí, eso se refiere. Gracias por participar. gracias, doctor. Esta interpretación que acabamos de hacer, importante, que es lo que señala el principio de integración del contrato. Cuando nosotros señalamos este proceso de integración, es diferente, pero lo podemos comparar a un proceso de la integración normativa. Entonces, cuando hablamos de integración del contrato, puede haber una autointegración, colmar ese vacío contractual a través de esos principios y reglas concretas, pudiendo culminar, reconstruir la voluntad de esas partes. Y también existe la figura de la heterointegración. La heterointegración es cuando acudimos a aspectos externos a la celebración del contrato para poderlo colmar ese vacío. Por ejemplo, la ley, el uso y la buena fe. La ley, el uso y la buena fe. Entonces le pedimos a Jeremy Oliva, estoy seguro que él sí está en clase. Jeremy Oliva, Así es, licenciado. veo que no me equivoco con Jeremy, Ahí estamos. estudiante regular. Ahí vamos haciendo la lucha, ¿Qué diferencia hay con base a lo que vengo explicando, la interpretación del contrato y la integración del contrato? ¿Me podría repetir la pregunta? Interpretación del contrato y la integración del contrato. La interpretación. Ok. Yo entiendo por la interpretación del contrato es todo lo que se integra dentro de él, tanto No, los derechos. ahí estás confundiendo la figura con integración. Entonces estoy perdido ahí, Milik. Bueno, vamos a Vamos darle a la ver. palabra. Gracias. De Vamos a darle nada, la Milik. palabra Cindy Juárez. Cindy Juárez. Cindy Juárez. Wendy Zulema Tisol. Vivian Roldán. Vivian Roldán. Rocío López. ¿Y ustedes cuántos hay en clase? Qué preocupante. Entonces le estoy dando la clase a 5 personas. Melina Pérez.
Hasta que lleguemos a alguien que conteste. Buenas tardes, licenciado. Bueno, Melina. Puede conectar su cámara. Y ahorita la enciendo, licenciado, disculpe. Buenas tardes, licenciado. Ya usted salvó a que siguiéramos. Habíamos Si dado no es el por usted, punto, no digo yo. paramos. No paramos, Melina. ¿Qué diferencia hay entre interpretación del contrato y la integración del contrato? Pues para mí la interpretación es cómo se interpreta el artículo en sí. No. Está escrito. Cómo se interpreta el artículo es interpretación de la ley. Ajá. Y aquí no estamos hablando de interpretación de la ley, eso lo hablé en la clase anterior. Aquí estoy explicando la interpretación del contrato. Interpretar un contrato a interpretar la ley son dos fenómenos jurídicos diferentes. No los podemos confundir. Ujú. La interpretación de la ley solo la expliqué como manera introductoria en la clase anterior, pero a partir de ese momento y hoy ya solo estamos hablando de interpretación del contrato. Pero cuando usted dice la interpretación de una norma, eso no es una norma jurídica, es contrato para usted. No logro verla, pues le estoy hablando a una pared. Perdón, licenciado, pero sí tengo encendida la cámara. No, no lo dudo que la tenga encendida la cámara, pero que la tiene encendida con ubicación a la pared. No, fíjese, la tengo hacia mi rostro. Bueno, entonces tal vez mi vista está mala. Mm. Velvet, ¿usted logra ver a Melina? Puede ser que mis lentes ya no funcionen, Melina, pero yo no la veo en absoluta. Velvet tampoco la ve y Velvet no usa gafas. Hugo Chumil, ¿observa usted a Melina? ¿Qué es lo que observa, Hugo? Se ve como una luz Una ahí pared. algo así, sí, una Sí, pero pared. está confundidísima Melina y era importante que participara porque Perdón, licenciado. ella todavía sigue con introducción al derecho, con lo que es la interpretación de la ley, y ese tema ya lo superamos. Bueno, ¿alguien que quiera participar para responder esa pregunta? Yo, licenciado. Muy bien. Bueno, doctor, le voy a repetir la pregunta, pero no vaya a incurrir en el error de Melina. Melina todavía sigue anclada en interpretación de la ley y ese tema ya lo superamos. Es como, por ejemplo, que el primer tema hubiéramos estado hablando de biología y ahorita ya estamos hablando de microbiología. Entonces la pregunta no fue de interpretación de la ley. La pregunta fue diferencia entre la interpretación del contrato y la diferencia entre la integración del contrato. En la Interpretar, interpretación, integrar. en la interpretación del contrato es entender lo que se está diciendo Correcto. en las cláusulas, ¿verdad? Y la integración, Establecer el sentido, el el sentido de alcance, el significado de ese contrato, su naturaleza jurídica, es correcto. Vamos bien, y la sigamos. integración es suplir esos vacíos que están Así en el es. contrato. Y eso Si lo usted- van a realizar por Perfecto, medio perfecto. de normas legales. O bien la ley, la buena fe, desea autointegración o heterointegración. Pero es correcta su explicación. De tal manera que usted lo señala bien. Ese contrato puede ser que usted y yo lo celebramos y por una omisión dejamos de pactar algo que no es esencial, porque si fuera un elemento esencial del contrato, no habría contrato. Entonces, ese elemento, por ejemplo, no pactamos el lugar de entrega del bien. Entonces, vamos a establecer una integración de acuerdo a la voluntad de las partes, a las normas, a la buena fe, para poder determinar cuál es ese lugar de entrega del bien. Aquí voy a leerle brevemente, Jorge, señalo lo siguiente, la interpretación se diferencia de la integración porque la interpretación, como usted dice, se declara, se dirige, se encamina a esclarecer, a indagar la voluntad de las partes, mientras que la integración tiene por finalidad determinar cuál es la norma
que vamos a integrar a ese contrato en virtud de ese vacío contractual. Tengo una duda, Jorge, ¿cuánto sacó en el examen? 18. Tiene que mejorar porque usted va a clase regularmente y usted no es para 18, usted es de 25 para arriba. Sí. Ya son errores de redacción. Ahora que viene Pero- este que vale 40, hay que poner toda la carne en el asador, ¿verdad? sí, sí. Porque No, si yo le voy espero a, de usted, no puede bajar de 30. le voy a contar algo así rapidito. En las demás clases solo leí y tengo un promedio de 24 por examen. Y en la suya, que sí me esforcé, es la que menos nota tengo. Dije. Nah, pues mejor ya ni leo, dije, entro con lo que sea. Hay que leer el cuestionario que usted trabajó, ahí está la respuesta. Exacto. Comparar con eso. ¿Y su colega médico cuánto sacó? Ah, no sé, no vi. Bueno, gracias por participar. Vamos a la conversión del contrato. Cambiamos de figura. Esa conversión. La conversión responde a un principio general del contrato que es esa conservación. ¿Qué implica la conversión? Surge cuando un contrato nulo por defecto de forma, no por defecto de fondo, se transforma, cambia a otro contrato del mismo tipo, de la misma naturaleza. Entonces, ¿qué implica? Una transformación de la realidad negocial. Ahora bien, ya explicadas las diferencias anteriores, vamos a recordar y reiterar algunos tipos, algunas formas de interpretación. Y vamos a comenzar. Ustedes tienen que tener presente, lo repito, la normativa del artículo 1593 al 1604. La normativa que hemos señalado y que hay que estudiar por separado cada uno de esos elementos. De esas normas vamos a extraer estos tipos de interpretación. Comencemos con la interpretación subjetiva. La expliqué en la clase anterior y le vamos a dar la palabra Verónica Mérida Castro. Verónica Mérida Castro no está. Wendy Carolina Chu. Wendy Carolina Chu. Melina Pérez. Tampoco está Buenas tardes, Melina. licenciado. Yo sí estoy, pero fíjese que no sé qué pasa con mi cámara. Ya intenté Pero la cámara no implica que no nos pueda explicar qué es la interpretación subjetiva del contrato. la interpretación subjetiva es la voluntad real que tienen las Muy partes bien, vamos bien, sigamos. al Hoy sí está celebrar por el este. camino correcto, Melina, la felicito. Sigamos hablando de eso. Es interpretar la intención de las partes, un método de interpretación del contrato, no de la ley, del contrato. ¿Y por qué decimos que se concreta a reconstruir la voluntad de las partes, Melina? ¿Qué quiere decir eso? Pues entender lo que las partes acordaron en el Así contrato. es correcto. Y lo que usted está diciendo es indagar la voluntad de las partes. ¿Cuál fue la intención? Gracias por participar. A usted, licenciado. Rosandra Jauregui, le damos la palabra que está poniendo mucha atención. Ya explicamos la interpretación subjetiva. Ahora vamos, Jauregui, a explicar la interpretación objetiva. ¿En qué consiste? Pues se basa únicamente en el sentido literal de las palabras empleadas en el contrato. O sea, ¿Esa no será la objetiva o la gramatical o objetiva, literal? objetiva, Puede leer el 1593. perdón, con gusto.
Pero si no tiene su código, no se preocupe, le damos la palabra ahí Ya que lo tengo. ya. Acá lo tengo, solo estaba buscando. Es que nuestro tiempo. 593. Cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Entiendo que no habría modificación. Perdón, esta parte de su código, no sé, que está leyendo en modificación. No, no, no. No entiendo, es que esa norma que acaba de leer, No leí que no, eso lo dije yo. ¿me permite un segundo? La norma que usted está leyendo, ¿de qué cuerpo normativo corresponde? Por ejemplo, Silvia Ocampo, lo que leyó Roxana corresponde a lo que usted tiene en su artículo 1593. Es que le Sí, agregó párrafos. No, ¿cómo que sí? creo que es su Mm, opinión. Lo que le agregó No, era es su que, opinión. bueno, gracias, ahí vamos a ver. Gracias, Silvia. Ahí su opinión vale en sus dictámenes, Silvia. Ahí sí vale. Pero aquí no. Le explico porque no es de opinión, Silvia. La norma no la puede mutilar ella. Una norma, si nosotros le queremos dar un sentido distinto, tiene que haber un proceso de reforma de la ley. Y ella lo que hizo fue eliminar, como si fuera legisladora, la siguiente parte. Si las palabras fueran diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. ¿En su norma tiene esa parte o no la tiene? No había terminado de leerlo. Silvia, ¿cómo que no lo tiene usted esa parte? No, lo que ella estaba hablando no lo tengo. Ella no continuó leyendo la otra parte y emitió su opinión o respondió a su pregunta sin completar la lectura del artículo. Así es, Lo que provocó fue, Silvia, que Confusión. afortunadamente estamos hablando de claridad. Lo que una exposición de Melina, si escribe así en el examen, ¿cuál va a ser la calificación, Silvia? En esa pregunta cero porque provocó confusión. Sí, porque estaba confundida. Entonces, por eso es que hablábamos con el doctor, que cuando uno escribe, cree estar siendo claro, pero en este caso la exposición es contradictoria, ambigua, incompleta. Entonces la norma está integrada y nosotros no podemos mutilar o cambiar. ¿Puede usted leerla completa, por favor, licenciada? 1593. Con gusto. Artículo 1593. Cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de las cláusulas. Si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. ¿Qué entiende usted por un término claro? Suponiendo que usted trabajara en una comisión académica para hacer un glosario de terminología de temas científicos, ese glosario tiene que reflejar definiciones de instituciones en términos claros. Porque si no, lejos de orientar, de ilustrar, va a generar 3, 4, 5, 6 lecturas diferentes. Entonces eso también conlleva un trabajo de lenguaje claro. Si yo fuera del colegio, me tocara que organizar una actividad esa, sería un error solo convocar a psicólogos forenses. ¿Por qué? Porque también la redacción conlleva el trabajo de especialistas en lenguaje claro. Y el lenguaje claro son humanistas expertos en gramática. Entonces yo puedo tener el conocimiento científico, pero en un proceso de creación de una ley, de una norma, de un glosario, es fundamental también que en ese equipo multidisciplinario intervenga un experto en las reglas de gramática, en las reglas de redacción, en las reglas de puntuación. Pero ese es un comentario entre paréntesis Gracias que por la solo observación. usted y yo lo estamos entendiendo. Pero la pregunta es Gracias. acá, ¿por qué son términos claros? ¿Qué es un término claro en un contrato? Dice, cuando los términos o conceptos del contrato son claros. ¿Qué Que es sean un contrato? comprensibles y que Sí, ¿qué más? ¿Correcto?
que sean comprensibles, lógicos y entendibles Correcto. para ambas partes. Muchas gracias por participar. Agrego lo que dice Silvia, que no dejen dudas. La utilización correcta de la gramática. La utilización correcta son términos claros. De tal manera que también esa norma que leímos en 1593 establece una premisa. Cuando los términos son claros, no hay duda que prevalece la intención de los contratantes. ¿Qué significa eso? Que esta fórmula arroja una jerarquía inicial a la voluntad de las partes. Y eso implica a que debemos entender el contrato en su sentido gramatical, en su sentido literal que le asigna la Real Academia Española. Ese es el primer supuesto del 1593. Pero aparte, otra premisa, ¿qué sucede en el supuesto, en el evento, si las palabras, los términos contractuales fueran diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes? Va a prevalecer esta sobre aquellas. Entonces le pregunto a Belvet Dávila, consuegra, ¿cuáles son estas y cuáles son aquellas? Buenas tardes, doctor. Belvet, verá que se oye tan fácil, Sí. la norma, pero el legislador ahí nos señala. Entonces sí tenemos que tener claro cuáles son estas y cuáles son aquellas. Entonces ahí le invito a que regrese usted un poquito a la norma para determinar cuál fue primero esta y cuáles, y está usando el singular, después utilice el plural. ¿Cuáles son aquellas? Precisamente estuve leyendo eso hoy en la mañana y Sí, tenía esa duda porque me costó, de hecho me cuesta entender el sí, sentido de esa frase, doctor. Y así estaba es. por No, tiene preguntarse. razón. Tiene razón, Velvet. Entonces, hagamos el estudio conjuntamente y Muy vamos bien. a regresar a la norma. Es que aquí hay dos criterios de interpretación diferentes del 1593, que es una interpretación. La primera es una interpretación gramatical, es una interpretación literal objetiva. ¿Por qué? Porque los términos del contrato son claros y si los términos no dejan dudas en cuanto a su significado, efecto y consecuencias, vamos a determinar cuál fue la voluntad de las partes. Ahí no nos perdemos. El problema es en la segunda parte, cuando dice, si las palabras fueran diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratos, prevalecerá esta sobre aquellas. ¿Y cuál es el esta? Las palabras. ¿Cuáles son aquellas? La intención. Le repito, Como dice esta ahí, la palabra, sentido literal. sí. Entonces quiere decir prevalecerá esta. ¿Cuál es esta? El sentido literal de la palabra. ¿Sobre qué? Sobre esa intención. Cuando exista una antinomia, una contradicción. Pero si la norma es clara, vamos al sentido gramatical, que es reflejar la intención. Si hubiera una antinomia contradictoria, las palabras fueran diferentes. ¿Qué pasa cuando las palabras yo digo verde en el contrato, pero la intención de las partes era dotar azul? Entonces prevalece en este caso la interpretación literal, lo anotado en el contrato sobre lo querido por las partes. Ese es solo en el caso que hay una duda, una antinomia entre la palabra expresada en el contrato, plasmada en el contrato, y que sea distinto a la intención, a lo querido, a la autonomía de las partes. Entonces la norma nos da la respuesta. Va a prevalecer las palabras sobre esa intención. Pero tiene que haber un requisito, que haya esa contradicción. Si no hay esa contradicción, aplicamos la premisa número 1 del 1593. Por eso evidencia que este derecho civil sí amerita estudiarlo con mucha frecuencia. Gracias, Velvet. José, ¿quiere participar? Sí, buenas noches, Lick. Con una consulta. Dígame, José. En esa parte del artículo 593
Entonces estaríamos hablando de un error en el contrato o estoy un poquito perdido en esa parte. No. Estamos hablando de que hay una contradicción que hace necesario esa confusión que puede haber en esas cláusulas del contrato, acudir a un método que se llama interpretación objetiva. Pues si querés verlo error, pues tal vez un error en la redacción Ajá. del contrato, pero ese error, ¿qué es lo que provocó? Ambigüedad, contradicción, poca claridad. Entonces, ¿qué pasó, José, ahí? Ese error al momento de redactar el contrato genera confusión, genera, José, imprecisión. Y ante esa imprecisión necesitamos interpretarlo. ¿Cómo? Sentido gramatical, sentido literal, acorde a la intención de las partes. Ese es un Prevalece método la de interpretación. literalidad, ¿verdad? Literalidad. Por eso hablamos del objetivo. Si te acordás, en la anterior explicación abordamos la interpretación subjetiva. Gracias, Lick, esa era mi duda. Qué bueno que puedas participar. Sigamos. El artículo 1594 también establece que aunque sean generales los términos de un contrato, no los debemos de entender comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre lo que los interesados se propusieren contratar. Sofía, ¿quiere participar? Sí, Lick, buenas noches. Perdone, yo todavía estaba en el artículo 1593. Pero perdonarla no la voy a perdonar porque usted no me ha hecho ningún agravio. Perdone que regrese al tema anterior. No, pero ese no es agravio, ese es válido y es positivo. Y si hay una duda, la felicito que participe. Bueno, gracias, de acuerdo. Entonces, en la segunda parte, ¿cuál fue es que Me entiendo que hay habla como una del confusión. 1593. Ajá, Lo entonces voy dice, a repetir. gracias. Si usted tiene su código a la mano, quedémonos donde dice cláusulas, punto. Ajá, De ahí en adelante, al principio, estas cláusulas, está claro, ahí no hay problema. claro. Ujú. Ahora voy a explicar ese que es difícil, esa segunda parte. Si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Voy a citar un ejemplo. Usted y yo celebramos la compraventa de un vehículo. Establecemos el precio, condiciones y pago al contado. Eso está escrito, pero si la intención de las partes, por ejemplo, se pretende que fuera un pago aplazado, quiere decir un pago por periodos, ¿qué es lo que va a prevalecer, Sofía? Lo que está escrito que fue el pago al contado, o va a prevalecer nuestra intención, lo querido que fue ser un plazo de pago diferido por secuencias, por etapas. ¿Cuál de las dos? Aplicando esta premisa. Última premisa y último párrafo del 1592. ¿Qué va a prevalecer? Lo plasmado en las letras, en las palabras, porque es contradictorio. Lo Ajá. querido era que nosotros hablamos en los tratos precontractuales. Usted me dijo, mire, yo le voy a pagar el vehículo de 1 año. Y lo hablamos y lo que usted quiere fue nuestra intención. Pero cuando fuimos con el notario, Puso que el el contado. notario plasmó al contado. Entonces ahí usted observa una contradicción. Lo que queríamos y lo que está plasmado. Y ahí dice, prevalecerá esta sobre aquellas. Entonces la pregunta es, en ese caso que yo le estoy citando ejemplo, ¿qué es lo que va a prevalecer? Lo que yo quería plantear era que yo interpreto de este último párrafo que lo que prevalece es la intención sobre las palabras, porque eso es lo que interpreto yo del segundo párrafo, por la forma en que está escrito, porque prevalecerá esta y esta está en Sí, singular, igual que la intención está en singular, y sobre aquellas que son es las válido. palabras. Yo interpreto eso. Entonces, Va, en mi interpretación, entonces prevalece la intención de las partes. va. Ajá.
según su interpretación gramatical, de acuerdo, hagámoslo válido, pero vamos al caso que yo le planteé. Entonces, usted hace una interpretación de la norma y dice, y su argumento es válido, porque decir, esta es singular, es la intención, y palabras es plural, ¿verdad? Ahí hay consonancia, muy bien. Pero ahora vámonos al caso concreto. Al caso concreto. ¿Qué es lo que está plasmado? El pago al contado. Porque yo entiendo lo que usted dice y su aseveración es válida de lo que está establecido en esa norma, el singular y plural. Pero si un contrato que vamos a necesitar interpretarlo, se lo llevamos a un juez y el juez ve que usted y yo firmamos el contrato, dice que el pago es único. Pero nosotros le manifestamos que nuestra intención era, entonces, ¿sabe qué nos va a decir el juez? Bueno, si su intención es esa, modifiquen el contrato. 1578. No sé si tiene a la mano el 1578. Ahorita. Porque si nosotros queremos hacerlo a plazos, ¿qué nos impide modificar el contrato? Pero ya el contrato es ley entre las partes, está obligado para cumplirlo. No sé si hace favor de leer el 1578. Artículo 1578. La ampliación, ratificación o modificación de un contrato debe hacerse constar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del propio contrato. Entonces, ¿qué hacemos, Sofía? Celebramos un contrato de modificación. Porque es lo que queremos. Yo sí estoy de acuerdo en su razonamiento y es correcto, pero qué difícil el elemento de prueba. Porque lo que está escrito, y mire la primera parte, que alude a una interpretación gramatical, y lo gramatical, lo literal que dice, pago al contado. Es bien difícil ahí probar lo querido. Porque bajo ese tema, entonces usted me dirá, no, nos equivocamos, la intención era donación. Tampoco, porque es un contrato oneroso. Entonces ya usted dice, era donación, esa intención. Entonces el juez le va a decir, bueno, ¿y cómo lo prueba? Si yo le envié unos correos preliminares y le digo, no es donación, ahí empezamos a discutirlo. Pero ahí no. ¿Cómo le fue en el examen? Como 60%. No es buen resultado, tiene que No es buen mejorar. resultado. Hay que mejorar. Bueno. Gracias por participar. Velvet, ¿cómo le fue a usted en el examen? Pues no tan bien, 18. Tiene que mejorar. Yo de usted espero de 25 para arriba. Muchas gracias. A mí me preocuparía que el profesor me dijera, eso es mucho para usted. No, yo espero más. Silvia, ¿cuánto sacó? 17. No, ese es pobre resultado para una profesional de la calidad suya. Entonces, hay que mejorar para el segundo y vale 40. En el caso de Hugo, yo sí me gané un altar de Hugo Chumil. Le puse una nota, pero le dediqué 5 veces más tiempo que todos para calificar. Porque tiene una letra, licenciada Silvia, propia para hacerle un perfil. Complicadísima. Yo no sé cuánto tiempo. ¿Sabe por qué lo hice, Hugo? Le dediqué tanto tiempo a calificar lo suyo. Porque usted asiste a clases y no falta. Pero sí el desgaste de vista que tuve al empezar a calificar y al terminar, a usted le voy a deducir esas responsabilidades. Así que tiene que ser plana, señor, para el segundo parcial. No voy a tener esa paciencia y le queda tiempo para hacer. Ustedes son muy jóvenes, no se recuerdan. Había unos cuadernos que se llamaban Celeste de Espada. No saben de Para qué estoy hacer hablando. óvalos. Exacta, y muchas más, pero nunca es tarde para hacer eso, Hugo. Bueno, sigamos. Tienen que mejorar, licenciada Silvia. 17 no es para usted. Sí, por supuesto, licenciado. Yo lo que iba a agregar a lo que usted estaba mencionando es porque anteriormente, con respecto a la interpretación, usted también dijo, los contratos son lo que expresan. Entonces, pues es lo que está plasmado y las palabras pues expresan ideas y desde ahí pues que sean interpretados o se ponga más relevancia a las palabras. Claro. Y las palabras en el deber ser tienen que ser un reflejo de ese consentimiento, Sofía, de esa intención. No debía de existir esa contradicción, porque las palabras pactadas
son un reflejo de lo que nosotros estamos manifestando. Sigamos. Ahora vamos a darle la palabra a Miriam Hernández. Una pregunta sencilla pero importante. Miriam Hernández. Sí, licenciado, buenas noches. Miriam, qué bueno que haya estado en clase y no solo entre y se vaya de rumba. No, Qué bueno que esté en clase. Pero ya se dio cuenta cuántos compañeros suyos solo entran y se van. Yo voy a terminar mi vida docente. No le escucho. Muchas veces depende de qué tan ágil sean para responder. Yo estoy seguro que no están. Pero ¿cuál es la razón de ingresar, irse, si no vale punto la asistencia? Por supuesto. Bueno, usted ahorita dígame, a mí lo que me importa es la pregunta que le voy a hacer. Esa es su ansiedad ahorita. Le voy a leer el título y usted me dice qué interpreta por ese método de interpretación. Claro. La interpretación sistemática del contrato. El canon hermenéutico de la totalidad. ¿Qué significa eso? Canon hermenéutico. La verdad no tengo idea, pero lo buscaré porque es interesante. Pues más que interesante es que le puede venir en el examen. Bueno, gracias. Miren, voy a explicar el título. La interpretación sistemática del contrato quiere decir que no voy a interpretar una cláusula aislada. Voy a hacer una interpretación conjunta de todo el contenido del contrato. Es sistemática porque es holística, abarca la totalidad del contrato. Por eso abajo dice el canon hermenéutico de la totalidad. ¿Qué es un canon? Es un parámetro, es un estándar de interpretación. Hermenéutico es de interpretación y la totalidad de todo el contrato. El 1598 le anotan una pequeña flecha y le ponen interpretación sistemática del contrato. Peter Z, ¿existe Peter Z o no existe? Sí estoy aquí, licenciado. Buenas noches. Bueno, Peter, leamos esa norma. Perdón, ¿me la repiten? 1598. ¿Usted estaba durmiendo o estaba en clase? Fíjese que estoy en otra reunión de trabajo, licenciado, pero estoy poniendo acá 1598. Ok, se lo leo. 1598. Ok, las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Al margen le anotan interpretación sistemática del contrato. Es el canon hermenéutico de la totalidad. Se interpreta bajo un todo. Gracias por participar, Peter. También hay otro elemento, otro método de interpretación. Se llama la interpretación funcional. Funcional quiere decir cuál es la finalidad del contrato, cuál es su finalidad teleológica. Artículos 1595, 1596. Es para determinar la materia, la naturaleza del contrato. ¿Gabriela sacó mejor punteo que su amiga o más bajo? Gabriela Morales. Hola, doctor, buenas tardes. Me fue un poquito mejor, sí. ¿Cuánto? Saqué 24. ¿Cuánto? 24. 24. Entonces no comparto. Poquito. Hablemos con números. Perdone, ese no es poquito, ese es una respuesta política, es una respuesta por amistad, es una respuesta por cariño, pero no es objetiva. ¿Y estamos dando interpretación objetiva? No. De 16 a 24 es enorme la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Silvia? Sacar la diferencia de 9. Si usted va a sacar 31 el otro examen, ella tiene que sacar 40 para estar equilibrados. Bueno, se quedó sin palabras. Gabriela, sigamos. ¿Alguna duda de la interpretación sistemática? ¿Estamos bien? Bueno, la buena fe como criterio de interpretación. La buena fe es un elemento también
para interpretar las rectas intenciones. Es un deber de lealtad, de confidencialidad, de información, que no solo es al momento de celebrar el contrato, que lo acompaña en todo el proceso de ejecución del contrato. Es un principio fundamental en materia de interpretación. Es el actuar correcto, leal, honesto. Artículo, por ejemplo, el 669 del Código de Comercio, repito, 669 del Código de Comercio extrae los principios filosóficos de los contratos mercantiles y lo hace de una forma expresa. Si queremos leer algunas normas de la buena fe, aunque lo mencione tangencialmente, debemos de leer el 1593 al 1604, que son las normas que recogen la ratio del principio de buena fe. Eso es el tema que estamos terminando el día de hoy en cuanto a la interpretación del contrato, y el consejo final es entender, y se los voy a citar en el laboratorio que les voy a presentar, qué es la definición del contrato, para qué sirve, quién la realiza, cómo se realiza, a través de qué métodos, y diferenciar la interpretación del contrato con la calificación, con la integración y la conversión del contrato. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Feliz noche, doctor. Gracias. Cuídense. Feliz noche, doctor. Buenas Muchas gracias, noches. doctor.